Ya. Vamos a compartir entonces en el libro de Juan. Juan capítulo 6, versículo 48 al 53. Juan 6, 48 al 53. Juan 6, 48 al 53. Dice así la palabra del Señor. ¿Cuál era? Juan 6, 48. 5, 6. Juan 6, 48 al 53. Dice así. Hablando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Queremos escudriñarla en esta hora. Queremos extraer las riquezas, Señor, de ella, porque ellas son vida. Tus palabras son espíritu y son vida. Tú lo dijiste, Señor. Por eso produce en cada uno de nosotros a esta hora, papá. Produce vida en cada uno de nosotros que estamos reunidos en este lugar para ser alimentados. Queremos comerte y queremos beberte en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está hablando. Ahora, Jesús está hablando después de haber hecho un tremendísimo milagro. ¿Se acuerdan del milagro que hizo el Señor Jesús con los 5 panes y los 2 peces? Sí. ¿Cierto? ¿A cuánta gente alimentó? A 5,000 hombres, sin contar niños, sin contar mujeres, ¿cierto? Y alrededor de 20,000 personas más o menos él alimentó. Entonces la gente, cuando Jesús hizo este milagro, que fue el milagro más maravilloso, digamos, de manera externa, porque todos se dieron cuenta, pues era mucha gente la que estaba ahí. Y Jesús terminó de hacer el milagro, se puso a orar por la gente, llegó la noche, y él le dijo a sus discípulos, crucen ustedes al otro lado del mar, porque estaban en Galilea, y porque tenía que seguir su ministerio y tenía que cruzar al otro lado. Entonces él se quedó esa noche, y en la noche él fue caminando, se cruzó y se fue a la otra orilla del mar. Pero mire lo que hizo la gente que había visto este milagro, que Jesús los sació con los panes, con los peces, lo siguió. Y cruzaron también el mar y llegaron a donde estaba Jesús al día siguiente. Y llegaron ahí. Y la gente le dijo al Señor Jesús, te andábamos buscando, Señor Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto les digo que ustedes me buscan no por mí, sino que porque yo hice el milagro y comieron y se saciaron y se llenaron. ¿Y por qué le dijo esto el Señor? Les dijo, ustedes no deben trabajar por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, le dice el Señor Jesús. Ustedes me buscan porque yo le hice un milagro de comida y ustedes se saciaron, pero no les intereso yo. Yo no soy el punto, o yo no soy el blanco. Ustedes están apuntando a cosas que son externas, no me están buscando a mí. Ustedes están buscando lo que yo hago. Y yo quiero que ustedes me busquen a mí. Esa es la intención del Señor Jesús, ¿cierto? Pero la gente iba, ¿por qué? Iba interesada en las cosas externas. Y hoy día la gente busca a Dios, ¿por qué? ¿Por qué busca a Dios la gente? No todas, pero una gran parte de las personas buscan a Jesús y lo buscan a donde vaya, buscan. ¿Qué es lo que busca la gente? Solucionar sus problemas. Solucionar sus problemas, ¿cierto? ¿Qué es lo más común? Cuando una persona, por ejemplo, está enferma, cuando a una persona le viene un cáncer, cuando a una persona se le muere un hijo, cuando a una persona se le quema la casa, cuando no tiene trabajo, cuando no sabe qué hacer al tomar una decisión, cuando tiene problemas matrimoniales, en fin, buscamos a Jesús o buscamos a Dios, ¿cierto?
para que nos solucione ese problema. El problema del hambre, el problema de la necesidad de ser saciado, de ser lleno interiormente, porque cada uno de nosotros tiene que comer algo para saciarse, ¿cierto? Hablando espiritualmente, pues, porque para comernos, o sea, para saciarnos comemos pan, comemos comida, pero para saciarnos interiormente necesitamos otras cosas. Necesitamos llenar los vacíos existenciales que le llama la ciencia, que son los vacíos del alma. En donde yo necesito, ¿qué cosa? Necesito vivir, pero necesito tener una esposa, necesito tener hijos, tener un trabajo, ¿cierto? Entonces, la gente busca a Dios por las cosas externas, para saciarse, pero no le interesa a Cristo, no le interesa la persona del Hijo de Dios. Y esta es la voluntad del Señor, dice la palabra, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces a la gente no le interesa la voluntad de Dios, sino que le interesa la voluntad propia. Y a cada uno de nosotros nos pasa esto. Entonces Jesús se encuentra en esta situación, que ellos atraviesan el mar y van donde Él, y Él le empieza a explicar, y le empieza a decir, ustedes me están buscando por lo que yo hago, pero a mí no me interesan las cosas que yo hago. Yo quiero que ustedes me amen por quién soy yo. Yo a ustedes los he amado primero, eternamente. He venido por ustedes, me encarné, ahora voy a dar mi vida por ustedes, pero yo necesito que ustedes me amen a mí, po. No que amen las cosas que son externas, po. Entonces cuando la gente sirve a Dios hoy día, por ejemplo, ocurre mucho que las personas se enfocan mucho en lo que es externo. No es que esté en contra de las manifestaciones, que no se malentienda, porque todo lo que está en la Biblia con respecto a los dones, las manifestaciones y todo eso es bíblico, sí, es bíblico, pero también es un punto de distracción para el creyente, porque hay gente que se va solo por los milagros y busca los milagros y que los milagros y otros no, que el bautismo del Espíritu, que tiene que recibir el bautismo, que hay que hablar en lengua, que hay que hacer, ¿cierto? Y otros no, que hay que danzar, y otros no, que hay que hacer obras, que hay que hacer cosas, que hay que hacer, y Cristo va quedando de lado. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia primera. Cuando uno lee Apocalipsis, tenemos soldados caídos. Está roncando nuestro Autico. Está roncando Autico. Entonces, vemos por ejemplo que la iglesia en Éfeso, que es la primera iglesia, miren, en el mensaje de la iglesia en el libro de Apocalipsis, uno puede ver que esta iglesia tenía un amor fervoroso por Cristo y todo, pero se empezó a meter en las obras. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, le dice, y cuán arduamente tú trabajas para mí, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque te enfocaste en hacer cosas. Y yo nunca te pedí que hicieras nada, dice el Señor. Nunca te lo pedí. Porque, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Buena pregunta, ¿cierto? Pero ¿qué nos pide la religión? La religión sí que pide. ¿Cierto? El hombre sí que pide, los hombres piden cosas, los líderes piden cosas a los seres humanos, pero Dios no nos pide nada, porque todo está hecho en la persona del Hijo de Dios, en Cristo. Están todas las cosas reunidas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Miren, Jesús estaba hablando ¿con quién? Con los judíos, y les dice, yo soy el pan de vida. Sus padres le está hablando a los judíos, vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. ¿Y qué era el maná? ¿Alguien sabe lo que era el maná? Un tipo de pan. Era un alimento. Pan del cielo. Pan del cielo. ¿Se acuerdan que en el desierto estuvieron los israelitas y ellos estuvieron ahí vagando? Ellos debían demorarse, miren, cuando salieron de Egipto, ¿cuántos días debían demorarse en llegar a la tierra prometida? 40 días. ¿Pero qué hicieron los tipos? Los tipos desobedecieron. Y los tipos empezaron a renegar en contra de Dios. Y cuando llegaron al monte de Sión y recibió Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿qué hicieron ellos? Se hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar ese becerro. Entonces quedó la embarrada ahí y Dios dijo, ya, le voy a castigar un día por un año. Y se transformó en 40 años. Lo que debía ser un viaje de 40 días para llegar a su tierra, a su promesa, se transformó en 40 años, por hermano. Se demoró porque Dios tenía que empezar a trabajar con ellos y todo.
Entonces, ¿qué pasó ahí en ese periodo del desierto, en donde no hay agua, en donde no pueden sembrar, en donde el sol te fatiga, en donde la noche es fría, en donde no hay construcción, no hay casa, no hay nada? Solamente le quedaba a ellos confiar en Dios, po. Porque eso nos pasa a nosotros, por los seres humanos. Porque cuando el ser humano tiene todo, no necesita a Dios, po. Por eso Jesús dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque el rico siente que no tiene necesidad, po, ¿cierto? Dijera el chavo, no va al baño cuando dijo, ¿te acuerdas? Era un chiste fome. Que no tenían necesidad, pues él pensaba que era esa necesidad. Entonces, los ricos, por ejemplo, o la gente que es adinerada, la gente que tiene esto, ¿cómo se llama esto? Cosas, ayúdame, bienes. La gente que tiene bienes siente que no tiene la necesidad de Dios. Entonces, para un cristiano predicarle, por ejemplo, a una persona que tiene poder económico, es como que se tiende a achicar el cristiano, ¿cierto? Como que ve que esa persona pareciera que es mejor que uno, pareciera que tuviera, ¿cierto? Pero el Señor dijo que la vida del hombre, mire lo que dijo Jesús, la vida del hombre, dijo, no consiste en la cantidad de bienes que posee. No consiste. ¿Por qué? Porque todos los hombres estamos muertos. Y todo lo que conseguimos en el mundo no nos puede saciar. Solamente Cristo nos puede saciar. Entonces, ¿qué hace él aquí? Le dice, sus padres comieron de ese maná en el desierto. Pero ¿cuál era el maná? Era como un musgo que caía todos los días del cielo, como en medio del rocío que caía. Y ellos, ¿qué hacían? Todas las mañanas se levantaban en el desierto y iban a recoger ese musgo que caía. Entonces ellos lo moldeaban y lo echaban, lo horneaban y después lo comían. Y era un pancito que tenían todos los días. Y ese pan era diario. Y Dios les dice, no pueden guardar este pan hasta el 8 día, porque cuando lo guardaban, algunos lo guardaban, amanecía con hongos, con moho, se echaba a perder. Era un pan para el día. Y Dios le proveía todos los días, y por 40 años, todos los días tenían su pan, todos los días tenían su pan. Pero le dice Jesús aquí hablando a los judíos, esa era una tipología. Toda esa gente que comió ese pan, que era el maná en el desierto, murió esa generación. ¿Cierto? Entonces Jesús le dice ahora, yo soy el pan de vida. Eso era una tipología, eso era una sombra de lo que iba a venir. Pero ahora, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el verdadero pan. Yo necesito que ustedes vean esto, le está diciendo el Señor Jesús a los judíos. Ustedes tuvieron, sí, ustedes se saben toda la historia, tienen la Biblia, tienen todos sus padres y se glorían en sus padres, sí, pero sus padres comieron una tipología. Yo soy la realidad, yo soy el cumplimiento de esa tipología. Entonces Dios estaba preparando a los judíos para que cuando venga Cristo lo pudieran reconocer y decir, oh, este es el maná verdadero. Pero no lo pudieron reconocer. ¿Por qué no lo pudieron reconocer? ¿Quién sabe? Porque estaban esperando. Están esperando a otra persona como más acomodada. Puede ser, sí. Estaban esperando un libertador, ¿cierto? Pero un libertador que descendiera del cielo con espada en mano, con armadura y los librara ¿de qué? Los librara del peso. No se olviden de que el pueblo de Israel vivió en el tiempo cuando vino Jesús, vivían sometidos bajo el gobierno del Imperio Romano. Entonces, ¿qué querían los judíos? Que su libertador, su Mesías, cuando viniera la promesa de Dios, ellos fueran libres de los romanos. Y ese libertador descendiera ojalá del cielo y con gloria y se abrieran los cielos y bajara un ser divino. Esa era la visión que ellos tenían, una visión totalmente equivocada. Entonces al ver a Jesús, que nació en un establo, que creció en Nazaret, en la región de Galilea, donde nunca se había levantado un profeta, eran mal mirados porque ahí vivían todos los gentiles, los mestizos, y por eso les decían, oye, y tú dices que eres el Cristo, pero y tú no eres hijo de José el carpintero, pues, ¿cómo tú vas a ser el...? ¿Se da cuenta? Entonces, en nuestra mente nosotros vemos de una manera disminuida las promesas de Dios.
Por eso que no las disfrutamos. Por eso estos tipos, por ejemplo, no podían ver a Cristo porque estaban llenos de su religión y con una mentalidad totalmente equivocada a lo que Dios estaba guiando. Po. Dios le estaba mostrando. Entonces Jesús le dice, este es el pan que que desciende del cielo, miren, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿por qué Dios tenía que encarnarse? ¿Por qué Dios tenía que venir y tenía que hacerse hombre y tenía que nacer de mujer y tenía que vivir como un niño, después como un joven y llegar a la etapa adulta y morir por nosotros? ¿Por qué tenía que hacer eso Jesús? ¿Por qué Dios no podía de arriba nomás mandar una orden o mandar a los ángeles que dijeran, ya sabes que van a rescatarlo nomás? Podría haber hecho otro método. ¿Por qué Dios se tuvo que encarnar, hermano? Para vivir en carne propia lo que nosotros somos, lo que nosotros vivimos, nuestras Ya. debilidades, nuestras tentaciones, todo lo que... Porque ¿por qué no se hizo un animal, por ejemplo? Podría haberse hecho un perro o un árbol. ¿Es probable? ¿Cómo haría la palabra entonces? Claro. Él tenía que hacerse carne, pero ¿por qué tenía que hacerse carne? ¿Por qué tenía que encarnarse, hacerse un ser humano? Para padecer sufrimiento. Para padecer, Nosotros por ahí va. ¿Cierto? Porque acuérdense que en la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Dios, dice la Biblia, Pablo dice, Dios es espíritu. O sea, Jesús dijo, Dios es espíritu. Pero un espíritu no tiene cuerpo. Y no tiene carne. Y no tiene sangre. Y nosotros, como éramos una raza caída, necesitábamos la redención. Pero el Padre dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, para que nosotros fuéramos perdonados por Dios, tenía que encarnarse y tenía que correr sangre dentro de su cuerpo. Porque la sangre nos iba a redimir del pecado. Y esa sangre tenía que ser importada. Entonces cuando Jesús, por ejemplo, viene, o sea, el Espíritu Santo viene a visitar a María, ¿cierto? Siembra una semilla, germina una semilla, el poder de Dios en el vientre de María, una mujer virgen. Y Jesús, ¿cierto? Está ahí en el vientre de María, pero la sangre de Jesús que tenía él era una sangre que nunca se mezcló con la de María, porque un bebé cuando está en el vientre de la madre genera su propia sangre y la mujer solamente le transmite los nutrientes al bebé, pero no la sangre. Entonces Cristo tenía una sangre celestial porque era una semilla que venía del cielo. Era especial, era una sangre sin contaminación, sin pecado, sin mancha. Entonces esa sangre tenía que ser derramada, ¿para qué? Para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado. Mire qué lindo. Entonces por eso Jesús dice ahora, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? ¿Cómo nos puede dar a comer su carne? Jesús le dijo, miren, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces la carne sirve ¿para qué? Para suministrarnos vida, para alimentarnos. Usted lo come y usted recibe vida, usted recibe nutrientes, recibe energía, recibe vitamina a través de la comida, ¿cierto? Pero la sangre tiene otro efecto. Entonces cuando Jesús muere en la cruz, su sangre es separada de su cuerpo. La sangre sirve para redimirnos a nosotros y limpiarnos de todo pecado, pero ahora comerlo a Él significa que Él es nuestro suministro de vida. Esto es comer a Cristo. Invocar su nombre es comer a Cristo. Orar es comer a Cristo. Decir un aleluya es comer a Cristo. Hacer una oración cortita en la calle es comer a Cristo. Usted está en el trabajo, gracias Señor, usted está comiendo a Cristo. Eso es comer a Cristo. Pero si usted falla, si usted cae en un pecado, por ejemplo, no le sirve la carne, le sirve la sangre. Entonces, en 1 Pedro dice que si alguno hubiera pecado, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos la vida, por un lado, que nos provee la carne, el suministro de vida, y por otro lado tenemos la sangre que nos ministra a nosotros como cristianos también el perdón cuando nosotros le fallamos a Dios. Eso es comer la carne
y beber la sangre de Cristo. Ellos, ¿qué hacían los judíos? Los judíos seguían una ley, una doctrina, una pauta. Ellos decían, así tiene que comportarse una persona. Y Cristo, no estaba ni ahí con Cristo, po. Entonces Jesús le dijo, ustedes tienen que comerme a mí, tienen que entender que todos ustedes, toda la raza humana está infectada. Toda la raza humana adquirió un veneno y ese veneno se llamó pecado. Y a través de ese pecado vino la muerte. Pero a través de esa muerte no solo murió Adán, sino que esa muerte traspasó a todos los hombres. Entonces una persona, ¿por qué es pecadora? Porque la heredó. Porque lo heredó, ¿cierto? No es porque peca. Por ejemplo, cuando usted miente, usted no es mentiroso porque usted mintió. Usted nació mentiroso. Y vamos a morir así. ¿Por qué? Porque nuestra carne está infectada, nuestra sangre está infectada. Entonces para eso viene Cristo a redimirnos y a limpiar a nosotros de todo pecado. No sé si me explico un poquito. Sí. ¿Me explico un poco? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ahora, miren, quiero llevarlo un poquito aquí en Éxodo 12. ¿Cuánto llevamos? Ya, nos quedan 10 minutos. Éxodo 12, del 7 al 9. Miren, Éxodo 12, lo que dice. Éxodo 12. Éxodo 12, versículos 7 y 9. Porque acá el tema tenía. Sí. Éxodo 12. Oh, Del 7 al estoy 9. lento. Sí, del 7 al 9. Léelo, Jennifer, a ver. Ah, pero tú tienes otra versión. ¿Por qué me discriminas? No, porque ya léelo nomás. ¿Usted tiene la Reina Valera? Sí. Ya, léelo, Jenny, y después lo lee la hermana. Del 7 al 9. Dice, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la puerta superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. Ya. A ver, hermanita, ¿cómo dice su versión? Está bien similar. Dice, Del 7 al 9. sí, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino medio amplia, sino asada al fuego, Tremendo asado que está. sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Está buena, hermana. Y entonces Cristo está hablando aquí, miren, le está hablando a los judíos. Y estaban ellos, estaba cerca la fiesta de la Pascua, cuando Jesús está hablando aquí. ¿Y qué era la Pascua? La Pascua era cuando, la Pascua significa muerte, eso significa Pascua. La Pascua, entonces, ¿cuándo celebró la Pascua Israel? Israel celebró la Pascua la noche que salió de Egipto. ¿Se acuerdan que lo último que Dios hizo en Egipto, porque Faraón endureció su corazón y Dios envió plagas? ¿Se acuerdan de las plagas que fueron? La plaga de los piojos, de las ranas, de que la sangre, o sea, el agua del Nilo se convirtió del Éufrates, perdón, se convirtió en sangre, todo eso. Y lo último que vino fue que murieron los primogénitos. ¿Se acuerdan que murieron todos los primogénitos? Ya. Entonces en esa noche después, el Señor les dice, ¿saben qué van a hacer ustedes? Ya estamos listos para salir, dice el Señor. Estamos listos para salir. Pero falta algo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tomar un corderito, ¿cierto? Y ese corderito lo van a matar. Y la sangre que... Pero ¿cómo mataban al cordero? Lo ponían en cruces. Esto, cuando Cristo muere en la cruz, ya esto se hacía antes. Se hacía con animales, se hacía en pueblos paganos también se hacía eso. Y después también lo hacía el pueblo de los romanos. Ellos, por ejemplo, a los malhechores y a todos esos tipos así, los crucificaban. Pero esto venía de antes. Entonces, cuando los judíos tomaban un cordero, ponían 2 palos. ¿Sí?
y era como un asado patagónico, donde abren el cordero así, ¿cierto? Ya, así lo ponían, pero vivo, el cordero, ellos. ¿Y qué hacían? Le cortaban y rociaban toda la sangre del cordero y separaban la sangre del cuerpo. Lo mismo que está hablando aquí Cristo. Separaban la sangre del cuerpo y la sangre la recibían, y la sangre que hicieron esa noche empezaron a marcar los dinteles. ¿Sabe por qué? Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Por todo Egipto. Y habían alrededor de 2,5 millones de judíos que tenían que salir de Egipto esa noche. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice, ¿sabes qué, Moisés? Avísale a todo el pueblo que esta noche va a pasar el ángel de la muerte. Pero tranquilo, no va a matar a ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque hay una providencia. Eso es glorioso. Eso es glorioso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el ángel de la muerte no mató a ningún primogénito esa noche? No mató a ningún niño. Murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero no murió ninguno de los judíos, de los hebreos. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no murió ninguno de ellos? Ay, ni lo sabe. Está caída. Está lindo eso. Porque tenían a Dios. ¿Tenían a Dios? Sí, ahora mismo. Ya Jenny, suelta nada más. Porque la sangre... Sin llorar, sí, vos. Ya, sin llorar. No, porque ya había un muerto, po. Ya había muerto ya, ¿cierto? El ángel de la muerte ya había un muerto en la casa de cada judío, Me habían fallecido. Era Cristo, po. Qué lindo. ¿Quién era ese muerto? Claro, Cristo. Cristo. El cordero. Y la muerte no tiene efecto sobre Sí, Cristo. qué glorioso eso. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Sí. O sea, en la eternidad. Mira, esta es una cuestión que sale de nuestro conocimiento, de todo lo que es teología. Pero Cristo ya había sido crucificado y ya había sido dado por perdón de pecados para nosotros antes de la fundación del mundo, antes de que existieran todas las cosas en la eternidad, donde no existía el tiempo, donde no había creación, no estaban los ángeles, no existía el diablo, no existía nada. Ya en el corazón del Padre, el Hijo había sido crucificado. Esto es una cuestión que no tiene, ¿cómo se llama? Una teología, ¿no? Es algo del Señor nomás. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó el ángel de la muerte, y como todos los judíos tenían todos los marcos de las puertas con sangre del cordero, pasó de largo nomás, pues la muerte pasó. Ah, no, aquí está Cristo, aquí no me puedo meter a matar a nadie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la muerte no tiene efecto sobre nosotros. ¿Vamos a morir en algún momento si Cristo no viene antes? Sí, pero nosotros vamos a vivir eternamente. Entonces, por eso Jesús le dice que el que come de este pan, dice, vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene el efecto sobre Cristo, no tiene el efecto de matar. Entonces esa noche ellos celebraron la Pascua. ¿Y qué hicieron? Lo que acaban de leer ustedes, ¿cierto? Tomaron al cordero, sacaron la sangre, rociaron los dinteles y después comieron la carne. ¿Y cómo comieron la carne? Asada. ¿La comieron cruda? No. ¿La comieron cocida en agua? No. ¿Y qué significa eso? Significa que Jesús estaba hablando que tenían que comerlo a él, a un Cristo procesado. Miren, Cristo nace, ¿dónde? En un pesebre. ¿Dónde muere? En una cruz. Esa es una etapa de la vida de Jesús. Hasta los 33 años y medio, él vive en la tierra. Nace y muere. Y la mayoría de la gente toma a ese Cristo, de ese proceso. A un Cristo que hizo milagros, a un Cristo que va al sermón del monte y exige miles de cosas que nunca nos exigió a nosotros, sino que está hablando de él. Y la gente forma su religión y trata de imitar la vida de Jesús en la tierra. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz. Pero Cristo dice, ahí mismo en Éxodo dice, no coman nada del cordero crudo ni cocido al agua. Eso es comer a un Cristo cocido al agua o crudo. No crudo. Todavía no está procesado, no está asado. ¿Cuándo está asado Cristo? Después de la cruz. Sí. Él muere, él dice, consumado es, todo lo logré, Señor, cumplí con los mandamientos, cumplí la ley, con las demandas, las exigencias, todo lo que costó la caída del hombre, lo vine a recuperar yo. Eso dice el Señor en la cruz. En otras palabras, cuando dice consumado es, él dice, todo está hecho,
Lo hice todo, Señor. No hay nada más que hacer. No hay obra que el hombre pueda hacer para justificarse, para redimirse, para volverse a Dios, sino que todo lo logré, Señor. Y desde ahora, dice que a los 3 días resucita. Y ahora asciende. Y ahora es entronizado. Y ahora está gobernando en los lugares celestiales. Pero Él dice, no solo estoy yo aquí, sino que Efesios capítulo 1 dice que nosotros estamos con Él ahí. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Entonces tomar a un Cristo, miren, comer el cordero asado significaba comer al Cristo procesado, no un Cristo fragmentado en su vida. Tomar una parte de Él y tratar de imitarlo. La gente dice, hermano, tenemos que ser igual que Jesús. Tienes que esforzarte, tú tienes que cambiar. Hermano, nunca vamos a cambiar. Nosotros no cambiamos. Dios no viene a cambiar al ser humano, a cambiarle su vida, que estamos cambiando, estamos siendo mejores. No, Dios no hace eso. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios nos mató en la cruz y nos dio una nueva vida. Amén. Gracias, Señor, por eso. Hizo una nueva creación con nosotros. Un nuevo hombre que está creado según Dios, dice Pablo, hecho para buenas obras. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Sí, Señor. Qué maravilloso esto. Entonces tomar a Cristo, comer a Cristo, miren, ellos tenían que comer el cordero asado. Ahí en Éxodo lo está hablando, miren, en el Antiguo Testamento. Po. Le está diciendo, pero eso era una figura nomás, por hermano. Era una sombra, y esa sombra se vino a cumplir ahora aquí. Y Cristo le está diciendo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ellos no aceptaban que Cristo fuera el Hijo de Dios, que fuera el Redentor. Entonces Cristo le dice, bueno, en sus pecados van a morir nomás, porque no hay otra forma, po. ¿Se da cuenta? Entonces Cristo viene a ser ahora el cumplimiento, hermanos, ¿de qué? El cumplimiento de que Él es el verdadero maná, y Él también es el Cordero Pascual, el que vino a redimirnos a nosotros, a librarnos de la muerte, a justificarnos ante el Padre, y ahora tenemos que comerlo a Él de una manera procesada. ¿Qué es comer a Cristo asado al fuego? El Cordero asado al fuego es tomar todas las victorias de Cristo, hacerlas mías, creerlo, todo por fe, y decir, mirar a la cruz y decir, Señor, yo no puedo, pero todo lo que tú lograste, yo creo que tú lo hiciste para que yo lo crea y yo lo tome, me lo regalaste. Amén. Eso es lo que desea el Señor. No desea que tú hagas cosas para Él, que tú te portes bien, que tú trates de avanzar, que tú te justifiques cuando haces algo mal y tú digas, no, yo soy bueno, yo puedo lograrlo, yo soy aquí, yo soy acá, yo soy mejor que él. No, hermano, todos somos malos. Solo hay uno bueno, dijo Jesús. Porque un día se le acercó un rico y ¿sabes lo que le dijo? Maestro bueno, le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo miró y le dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Le dijo. ¿Y quién soy vos? Le dijo, ¿y por qué tú me llamas bueno? Le dijo, bueno, hay uno solo, le dijo. Y ese es Dios, le dijo. Señor Jesús. Él mismo era Dios, po. Pero él le estaba diciendo a esa persona que nadie es bueno, ¿cierto? Y si nosotros, le dice Jesús a los fariseos, ¿cómo ustedes siendo malos pueden hacer lo bueno? ¿Por qué? Porque los tipos hacían un montón de obras, po, pero eran malos en el fondo igual. Entonces necesitamos nosotros, ¿qué necesitamos, hermano? Comer la carne de Cristo, beber su sangre. Cuando tú le fallas a Dios, aplícate la sangre. No trates de justificarte y decir, ya, desde ahora, Señor, voy a cambiar. No, eso no resulta. ¿Sabes lo que resulta? Es pedirle perdón al Señor. Humillarte. Y decir, Señor, aquí hay un corazón contrito y humillado. Eso le encanta a Dios. Porque sabe nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, hermano. Sí. No tratemos de portarnos mejor cuando caemos en algo. Sino que, Señor, fallé. Perdón. Me aplico tu sangre, tu perdón y listo. Me sacudo y sigo en pos de Cristo. Esa es la clave. Me sigo, me paro y me sigo. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, dice la Biblia, y te vuelves a levantar. Porque tienes la sangre de Cristo. Y después de eso, come su carne. Esta victoria es mía. Gracias, Señor. Esta victoria es mía. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor.